Buenas, buenas, ¿cómo les va? Es espantoso saludarlos así, bueno, disculpen, es lo que queda de mí. Esto es Consenso, estamos en vivo hasta las 13 horas, por suerte estoy con mis compañeros que me van a hacer el aguante, a quienes ya los saludo. Gonza, creo que los títulos son todos tuyos. Toma. ¿Cómo andás, Meli? Un placer Bien. saludarte después de una jornada electoral, la de ayer, que la verdad ha dejado muchas sorpresas y, lógicamente, saldos positivos y negativos para los partidos políticos que, lógicamente, hacen su estudio, hacen su análisis y cada uno sabrá puertas para adentro qué es lo que hizo bien y qué es lo que hizo mal, pero la realidad es la realidad y los votos fueron contundentes. Acaba de dar, Debbie, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo va, Mel? Ahí ¿Bien? presentamos los títulos, pero acaba de dar una entrevista extensa. El presidente de la Nación estuvo en el noticiero de Antonio Laje, así que ahí hizo algunas definiciones también, haciendo un análisis sobre todo lo que dejó el día de ayer, que tanto celebra La Libertad Avanza. Los títulos. Elecciones legislativas. La Libertad Avanza ganó más de 60 bancas tras el resultado en los comicios de ayer. Seguimos hablando de las elecciones 2025. El oficialismo ganó en 6 de las 8 provincias donde se elegían senadores. Y ya en el plano legislativo, emplazamiento de Comisión de Presupuesto y Hacienda con la invitación a la ministra de Seguridad. Se reunirá mañana a partir de las 11, justamente la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside, como vemos en imagen, el diputado Berti Venegas Lynch. Hable, Gonza, gracias. Bueno, lo primero que hay que decir es lo bien que funcionó la boleta única papel. Tremendo. Fue un verdadero éxito. Creo que no hubo ningún caso de irregularidad, salvo Patricia Bullrich, que tuvo alguna complicación que para doblarla. Mucho con Patricia que la dobló al revés. A la hora de doblar la boleta, un desastre. No vio nuestro instructivo del viernes. Nosotros le habíamos explicado cómo se hacía. Igual una cosa es el instructivo que uno ya podía ir dando, que podía ir dando, pero la realidad, Meli, no sé si les pasó a ustedes, cuando se encontraron con la realidad de tener que ir a votar con un sistema nuevo, que era a nivel nacional, y que uno decía, che, ante un mínimo error, uno ya pensaba, por lo menos desde mi óptica, que se podía estar equivocando en algo. Total. La realidad es que también estaban las autoridades de mesa para que si vos le podías hacer una consulta, se la hacías. No le ibas a preguntar a quién votar, lógicamente. Le ibas a preguntar cómo tenías que doblar. Y te explicaban de muy buena manera que era a la mitad y de esa mitad otra mitad y ya está. Sí, y además era bastante... Estaba indicado en la misma boleta, claro, sí, más que intuitivo, era fácil. El tema me parece que, digamos, complica un poco a los indecisos esa boleta única de papel porque son tantos los nombres y tantos los partidos y tanto que tenés que estar como, medio como adivinando, pero... Y a los inseguros como Gonza y yo, esto, que salís y decís, ay, habré marcado bien, ahora veo que marqué 2 diputados. No, te queda como esa sensación rara. La verdad que lo vi 5 veces. Antes de doblar, la vi 5 veces, la verdad. No sé cuál fue su experiencia al ir a votar, pero yo vi muy poca, digamos, por lo menos la escuela que fui yo, justo costaba como meterle el boletón porque la urna se notaba que estaba como bastante cargada. Mirá. Fui casi sobre el final de los comicios, pero no había grandes filas, estaba muy ordenado, mucha predisposición por parte de las autoridades de mesa, como yo fui con mi hijo que votaba por primera vez y le dijeron... Muy bueno. Estaba muy nerviosa. Sí, estaba muy nerviosa. ¿Y te dijo a quién votó? ¿Coincidían? No, porque le dije, ¿cómo votaste? Y me dice, ay, no sé, porque me costaba encontrarlo los cuadraditos. Pobre, claro. Pero bueno, estuvo un rato, digo, ¿qué está haciendo este hombre ahí metido en el biombo? ¿Cuánto vas a tardar? Le digo, no, bueno, es que no estaba seguro lo que estaba marcando. ¿Viste? Pero re buena predisposición por parte de las autoridades de mesa, le dijeron, vos sabés cómo se hace y demás. A Debbie que te arregles un poquito el mic para que se te escuche. Entre que no se me escucha bien a vos, por lo menos que se te escuche bien a vos, y entre los tres hacemos uno. Bueno, pero muy buena predisposición, muy útil también me parecieron los afiches que estaban colgados a la vista, que expresaban la lista completa.
Muy buena la aplicación también, ¿cómo era que se llamaba? Elecciones 2025. Para conocer los resultados. Para los resultados y para... Yo la miré en la compu, no me vive de chusmear la aplicación. Sí, yo me bajé la aplicación y me pareció también que estaba piola. Dije, qué bueno, como me pareció que estos instrumentos de votación hicieron realmente todo más transparente, más prolijo, más ordenado y funcionó bien en todos lados. Sí, y me dio la impresión de que se hizo un sistema similar con esto de las aplicaciones y acá ya me parece que hay un trabajo más mancomunado, inclusive con los gobiernos municipales, con los gobiernos sobre todo provinciales, porque si nos vamos a lo que sucedió el 7 de septiembre, cuando queríamos conocer los resultados en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, todo se hizo también a través de las aplicaciones. De la aplicación, perdón, que era la que te daba a conocer los resultados con exactitud, de manera sencilla, marcando municipios, si vos querías saber detalladamente cómo le había ido a tal partido en tal municipio, eso me pareció que era un sistema bastante piola en este aspecto, y también para la elección nacional, que ayer tuvo una cuestión de que una vez pasadas las 21, y a diferencia de otras elecciones, por lo menos lo que recuerdo, se iba dilatando el resultado a nivel nacional y uno decía, ¿qué es lo que está pasando que no conocemos rápido? Y cuando resultados... se conociera el 90 y pico %, ¿no? Claro, Así era que fue, mucho. Viste que Franco dijo, estábamos esperando a llegar al 100%. Claro. Bueno, algo que nos decían ayer, capaz que a vos te pasó también, Debo, trabajando, a mí me tocó estar en el Hotel Libertador trabajando, y una de las cosas que se mencionaban era que esta elección iba a tener una diferencia a la hora de tener datos fehacientes más temprano, porque en un distrito, por ejemplo, como la provincia de Buenos Aires, donde solamente se votaban diputados, y encima con un sistema que aparentemente agilizaba el hecho del conteo de los votos, se iba a tener un número mucho más contundente en el porcentaje que lo que vos mencionabas recién. Ya cuando se dieron a conocer resultados era un porcentaje irreversible. Algo que en otras elecciones, y a vos te daba la impresión de que no, para que falta. Claro. Bueno, igual fue una tendencia muy marcada, y las mesas testigo también enseguida marcaron cómo venía la cosa, ¿no? Claro. Una vez más, así como la BUP es lo que funcionó, lo que otra vez no logró anticipar ni cerca fueron las encuestas. No, tremendo. Tremendo. Incluso en la propia, vos por ahí estabas ahí en el búnker, La Libertad Avanza estaba preocupada si bajaba los 2 dígitos en la provincia de Buenos Aires y pasaba un dígito la diferencia con Fuerza Patria, estaba preocupada que la distancia a nivel nacional sea menor a 5 puntos. Digo, unas preocupaciones que cuando ves los números decís, o estaban operando para meter miedo, o no tenía ni idea, como todos nosotros, de cómo las encuestas desorientadísimas. Justo, no sé si a ustedes les pasó, perdón, González. Sí. Justo no sé si a ustedes les pasó, pero yo el sábado estuve con distintas personas reunidas viendo, y todo el mundo me decía, ¿qué va a pasar el domingo? La verdad es la primera vez que no tengo... O sea, no es la primera vez, al contrario, ya es como que me vengo dando cuenta que no hay forma de saber qué es lo que va a pasar. Hay que tener prudencia, hay que ir a votar, hay que seguir, ahí de nuevo los canales de televisión y los streaming y las radios y todo fueron realmente por donde tenía que pasar la información en el minuto a minuto, porque nadie podía anticipar, nadie tenía estos resultados, nadie los tenía. A ciegas, esto es estar a ciegas hasta las 6 de la tarde. Completamente. O sea, el que te dice que sabía que esto iba a pasar te está mintiendo. Sí, es cierto que ponele yo ya 4 o 5 de la tarde. No, sí, ponele 4. Sí. Empecé a hablar y ahí ya me decían. Pero no es que me lo decían el viernes, era cuando ya con las mesas, claro. Ni hablar de los datos de la provincia de Buenos Aires. No, lo de la provincia de Buenos Aires fue tremendo. Yo creo que ni el más conocedor de la política... Estuve con uno de los más conocedores de la provincia de Buenos Aires y me dijo, no puedo anticipar nada, es la primera vez que no sé por dónde va la cosa. Escuché a las 6 y... A ver qué gravedad ha sido que yo... No, perdón, miento. No, era más tarde, ya hablan de 13 puntos, ¿no? El número 13 puntos de diferencia. O sea, están viendo... Pero bueno, no sabes si eso es parte de una operación, si eso es parte... Meter miedo para que la gente vaya a votar, para pero no, ya habían terminado los comicios, con lo cual... Está bien, sí, ya se lo decís. Ahí, qué sé yo, me llamó mucho la atención porque ya había mesas testigos circulando y la tendencia era muy marcada. Bueno, lo que vamos a compartir con ustedes son unos gráficos muy buenos, muy explicativos, porque muchos
preguntan, bueno, ¿cómo se traducen? ¿Qué Claro. queda? ¿Cuál es el nuevo Congreso que queda? ¿Cómo quedan las fuerzas divididas? Así que vamos a compartir los gráficos para empezar a entender. Ahí sí les pido mucha ayuda a ustedes para poder conocer. Ahí vemos el primero de ellos en pantalla. Claro, para todo esto, ¿qué se votó ayer? Se renovó. Expliquemos esto, porque estamos Está hablando bien, todo de es Milei, verdad. Kicillof, el 13%, el 1%, y lo cierto es que ayer lo que finalmente se votó fue la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados por un lado y de un tercio del Senado, que son los diputados y los senadores que van a jurar a partir del 10 de diciembre. O sea, de acá al 10 vamos a tener la composición actual. Bueno, ¿cómo? Ahí tenemos. Cada medio tenía su criterio para identificar cómo queda el Congreso. Recordemos que el 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos diputados y senadores, todo esto puede cambiar. Hay que ver si no surgen nuevos bloques, interbloques, lo que fuere. Pero lo cierto es que el gobierno y aliados, ahí dentro de aliados podemos poner, por ejemplo, a lo que sería el PRO, reuniría unas 111 bancas propias. Esto ya es bastante por encima del tercio propio, si querés, aunque no sería tan propio por esto que te digo, que incluiríamos, si querés, a los radicales con peluca, al PRO y demás. Por sí sola, la Libertad Avanza, pura y dura, rondaba las 80 bancas, un poquito por debajo del tercio, pero que con darse vuelta y sumar 2 o 3 adhesiones ya está ahí nomás del tercio. Qué bueno, que yo creo que es lo que se viene, porque me parece que hay algo de esto. Me da la sensación que entre lo que se vio ayer arriba del escenario y la entrevista que le dio hoy temprano el presidente de la Nación a Antonio Laje, había un tono más moderado donde, digamos, por lo menos desde lo dialéctico se vio un tono distinto, un registro distinto, y me parece que empieza a entender que esta segunda etapa de gobierno es negociando. Totalmente, y es algo que, recordemos, fue la bajada de línea, si querés, por parte de los Estados Unidos, trascendió mucho en las columnas de los domingos. ¿Qué fue? Hace un par de domingos, la reunión que mantuvo Bennett. Barry, ¿no? Ahí tengo sí, porque sí, es Barry. Listo. Porque Bessent y Bennett, es por eso, ahí sí. va. Que el planteo que hacían desde los Estados Unidos a la Casa Rosada era que que se empiece a armar consensos, diálogos. ¿Para qué? Para avanzar en todos los proyectos reformistas que viene prometiendo Javier Milei, entre ellos lo que tiene que ver con la reforma impositiva, la laboral, y la reforma laboral, exactamente. Y aún con esta tan buena performance que tuvo de 111 bancas, fíjate que no le alcanza ni por asomo, primero para reunir el quórum y segundo para imponerse al momento de la votación, sino entabla vínculos con los que tenemos en el medio, que son los dialoguistas. Que ahí tenemos unos 44 diputados en donde se encuentran, si querés, sobre todo las fuerzas provinciales, como por ejemplo lo que tiene que ver con Innovación Federal, lo que tiene que ver con Encuentro Federal y lo que tiene que ver con lo que ayer tuvo una muy mala performance, Provincias Unidas, que tiene que ver con el eschiaretismo. Que le pusieron Provincias Hundidas. Hundidas, exactamente, que le fue muy mal, así que no hizo una buena cosecha. Ellos planteaban presentarse, si querés, como el fiel de la balanza, es decir, claro, el que incline para un lado o para el otro el futuro de las leyes. Bueno, igual se ubican en ese lado, porque del otro lado, donde dice el número 102, ahí tenés, si querés, a Unión por la Patria y al FIT, que al FIT le fue muy bien, de hecho, en la provincia de Buenos Aires se impuso, por ejemplo, sobre Florencio Randazzo, que no logró colar ninguna banca, hablando de Provincias Unidas. Así que eso, si querés, a grandes rasgos, o a vuelo de pájaro, como se le dice, cómo quedaría conformada la Cámara de Diputados. 111 que tirarían para el lado del gobierno, 44 que están dispuestos a negociar y 102 que desde el vamos te dicen no acompañamos al gobierno. Exactamente. Bueno, y también ahora tenemos una proyección bloque por bloque, ¿no? O sea, bien desarmadito esto. El nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre, cómo se reparten las fuerzas políticas en un Congreso que está absolutamente... pero más chiquita la letra. No te preocupes, yo no algo sé, leo. ¿En serio vos lees? Yo nada, nada. Sí. Ahí para ir, la Libertad Avanza, pero fíjate que tenés dos colorcitos. Acá estamos haciendo un poco de trampa, pero no importa porque todavía no sabemos qué va a hacer el PRO. Es cierto que fue la alianza La Libertad Avanza, fueron juntos, creo que en 10 distritos terminaron yendo juntos. Entre los dos bloques
reunirían 107 bancas, pero el PRO tiene algo así como 24 bancas propias y la Libertad Avanza unas 80 y pico, decime. No, Te veo ahí preocupada. No, ahora que me puse los anteojos estoy cero preocupada porque veo. A ver. No, ese es como el subanálisis, ¿no? ¿Qué le permitió a la Libertad Avanza pintar el país de violeta? ¿Se lo permitió el PRO? Bueno, ¿Qué lugar va a jugar Mauricio Macri? Porque ayer le preguntaron y no se mostró como muy open para sentarse a conversar. Por eso te digo que es medio tramposo. ¿Por qué? Porque vos tenés a un sector del PRO, el bullrichista, no sé, un Damián Arabia, una Laura Rodríguez Machado, que están dispuestos, no digo puntualmente ellos, ¿no? Pero digo, están dispuestos un sector del bullrichismo a armar un bloque aparte. De hecho, Damián Arabia sí está, ya él anticipó que va a armar un bloque aparte que no sea propio de la Libertad Avanza, pero que acompañe al gobierno con identidad propia. Hay que ver a cuántos diputados amarillos logra arrastrar a Arabia por un lado y hay que ver si en ese mismo bloque no arrastra, por ejemplo, a lo que acá llamamos los radicales con peluca, que quedaron siendo apenitas 3 diputados de lo que se llama la Liga del Interior. Bueno, después Fuerza Patria, bloque que preside Germán Martínez, quedó exactamente igual a como está hoy, con 98 diputados, estaban ahí peleando 96, 97, bueno, finalmente fue 98. Y acá viene, si querés, el fiel de la balanza, los que se querían plantar como el fiel de la balanza, que es Provincias Unidas más algunas fuerzas provinciales, ahí vamos a ubicar también, si querés, a Encuentro Federal, que serían unos 23 diputados. Ahí, por ejemplo, va a recalar, te digo, un caso, Martín Lustó, que logró hacerse de una banca por la ciudad de Buenos Aires, pero también lo que tiene que ver con el esquialetismo. Pero él no es de la UCR. Es de la UCR, pero él fue por algo así como Provincias Unidas. Hay que ver qué hace la UCR. En este bloque que te decía de Damián Arabia, podría recalar estos que te decía. Claro, los ¿y qué es la con UCR peluca. hoy? Bueno, la UCR como tal desaparece como bloque. Si querés, hay que ver finalmente qué hace, por ejemplo, Karina Banfi, qué hace Pablo Juliano y demás, pero... Me parece que ahí, no sé qué piensan ustedes, pero la UCR viene desde que, digamos, ya se fraccionó, generando diferencias, sobre todo en la mirada desde el punto de vista económico. Me parece que esas son cosas irreconciliables dentro de la UCR porque quedaron muy incómodos en distintos debates. Martín Lustó decía el otro día, cuando fue que conversamos con él el viernes, creo, decía que él no puede decir ni que no ni que sí a nada si antes no lee el texto de la ley, que está harto de diputados y de senadores que no leen el texto de la ley. Doy fe de las dos cosas, de que Lustó estudia y de que hay otros que dicen sí o no sin leer la ley. Y que dice, yo no puedo, bueno, ¿cómo votaría una hipotética reforma laboral? ¿Cuál reforma? Claro, totalmente. ¿Qué tiene adentro la reforma? Por eso es tan importante que haya diputados y senadores que estén formados. Pero bueno, cada vez venimos con el discurso antipolítica, hace que tengamos diputados que hoy se referían a los votantes como público. Sí. Bueno, o incluso les preguntaban, perdón, Gonza, a aquellos que van a empezar a estrenar este cargo, que lo pone la gente en ese lugar, y sé cuáles van a ser sus propuestas. Y yo escuché un montón, 2 puntos, no un montón de cosas. Esas son las propuestas. Un montón de cosas, no, sí, un montón de cosas. No, y además acordate que la Libertad Avanza, cuando eran las elecciones, cuando se empezaron a armar las listas, ellos dijeron, nosotros queremos gente que levante la mano y que acompañe todo. O sea, los que venían a despertar a los corderos terminaron eligiendo corderos que levanten la mano a como dé lugar a los proyectos de ley. Y ahí te doy la derecha con Lustó, que lee los proyectos de ley y suele hacer propuestas. Cuando lo escuchás en las comisiones, la verdad es que te das cuenta que estudia la letra chica y que hace propuestas. Así que de alguna manera hace un aporte. Si después vota o no es otro tema, pero es cierto que hay muchos diputados y senadores que te das cuenta que no leen nada y levantan la mano. Y así después, bueno, y el presupuesto también dijo, no es a cualquier costo. El presupuesto tiene que por lo menos dar respuesta sobre estas leyes que fueron defendidas en el Congreso y que no están reflejadas. Ahí está lo que vengo diciendo, lo vengo escribiendo en varias notas, por eso ya siento que lo dije 20 veces, es que la primera prueba de fuerza, de fuego, que va a tener Javier Milei la vamos a ver en estos días. Vos hoy veías a un Javier Milei en la entrevista del AGE, que todavía no vi, lo veías como abierto al diálogo, a la negociación y al consenso.
Bueno, vamos a ver cómo se para La Libertad Avanza en el debate por el presupuesto. Sí. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que plantea Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto? Agarrar el proyecto de ley que envió Javier Milei el 15 de septiembre y a ese proyecto de ley sumarle las 3 leyes que fueron insistidas por el Congreso de la Nación, que son la ley del Garrahan, la del financiamiento universitario y la ley de discapacidad. ¿Para qué? Para que se cumplan. Y lo que te asegura Massot, Pichetto, Monzó, lo que fuera, es que incorporando esas 3 leyes, aún así tendría un equilibrio fiscal del 0,9% del PBI. Pero ¿qué pasó? Cuando vinieron el lunes pasado y se reunieron en el despacho de Martín Menem con Carlos Guberman, que es el secretario de Hacienda, el que lleva adelante la letra chica del presupuesto, la respuesta fue no. Esa plata en todo caso será para pagar los intereses de la deuda, lo que fuere. Así que hay que ver, más allá del discurso moderado que vimos ayer en el escenario, que viste hoy vos en la entrevista con Laje, hay que ver cuán dispuesto está el gobierno a ceder para tener un presupuesto, y hay que ver si en los hechos Javier Milei quiere tener un presupuesto o si quiere seguir gobernando y administrando a piacere como viene haciendo desde hace 2 años, ¿no? Igual acá, por lo menos ya con esta imagen, uno puede analizar que durante varios años ya venimos de una cierta polarización, ¿no?, de las elecciones. Y volvemos a eso. Y acá estamos viendo ya una imagen que es bastante fuerte en el sentido que tenés una fuerza muy contundente por un lado, que es la de Fuerza Patria, y ahora ya tenemos que hablar de una fuerza muy contundente de La Libertad Avanza. ¿Con diputados o...? Sí, acá estamos hablando de diputados. ¿Con diputados del PRO? Sí. Sí, sí. Es cierto. Totalmente. Porque, por ejemplo, acá tenemos los casos, y también la gran pregunta, ¿qué van a hacer Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, los que entraron por la lista amarilla, por la lista libertaria, quiero decir. Por la lista libertaria y que hoy pertenecen al bloque del PRO como diputados. Entonces como hay que ver también qué hacen, ¿no? Tenés aquellos que dieron el giro al revés, que fue, por ejemplo, el caso de Silvia Los Penato, que en la primera parte de este gobierno se mostró muy libertaria, casi una voz cantante de la ley de bases. Sí. Y después, bueno, la relación si ella fue finalmente se va a la legislatura porteña o se mantiene acá en la Cámara de Diputados. Hay que ver. Yo imagino que este tipo de decisiones va a depender, por un lado, de qué decida hacer Mauricio Macri con el partido, claro, ¿no? Cómo se quiere parar el PRO frente a La Libertad Avanza. Pero esto que decía Gonza me recuerda mucho a lo que fue el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, cuando el Congreso estaba, si querés, dominado por 2 coaliciones. Por un lado, Unión por la Patria, y por otro lado, lo que supo ser Juntos por el Cambio, que había básicamente un empate virtual. Entonces era muy, muy difícil prever cómo iba a ser el futuro de las leyes. Bueno, acá nos acercamos una vez más a esto, a un Congreso polarizado, donde son poquitos los bloques o los gobernadores que van a definir el futuro de las leyes. Leyes muy importantes que van a traer mucho debate. Se los vamos a contar en un ratito. Hacemos una pausa, después tenemos un fragmento del discurso que dio ayer el presidente Javier Milei y, por supuesto, les seguimos contando cómo queda el mapa del Congreso y el mapa del país. Ya venimos. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas.
obviamente seguimos hablando del resultado de las elecciones y hacíamos mención a la diferencia en cantidad de votos, ¿no?, que perdió el Frente de Todos. Se habla de unos 300.000 votos que perdió el Frente de Todos. Y también lo que explicaban, yo repito, que esto ya es más como técnico, el conteo voto por voto, que en las elecciones pasadas, en las provincias, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, para que se entienda, en las elecciones pasadas, porque estábamos diciendo que nadie anticipaba este resultado en la provincia de Buenos Aires, con todo lo que había significado el tema de la reimpresión de las boletas, etcétera, etcétera. Un Tayana esperando o yendo a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, mostrando ahí máxima fidelidad, un candidato también que por todos lados fue bastante golpeado, ¿no? Como que no era el candidato ideal, perdón que toda la botella no la... Perdón. Pero digo, en la provincia de Buenos Aires lo que explicaban es que hay un porcentaje de personas que en las elecciones provinciales para otros cargos no nacionales pueden votar extranjeros. Claro, exactamente. Eso hay un componente de unas 300.000 personas que pudieron votar en las elecciones pasadas y en estas no pudieron votar, que son incidentes. Porque estamos hablando de una población de 300.000 personas. Pero después, bueno, porque lo que no se entiende es, digamos, el que no... Hay gente que votó al Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires y que en este tiempo o no votó o dio vuelta a su voto. Bueno, pero te tiro un datito que tiró Javier Correa de la consultora Ad Hoc. Dale. La Libertad Avanza, en las elecciones de septiembre votaron 2.755.000 personas. 2.755.000. Esos fueron de la Libertad Avanza en septiembre. Los votantes de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires en octubre fueron 3.480.000 votos. Casi 1 millón más. Mientras que el peronismo en la provincia de Buenos Aires en septiembre sumó 3.820.000 votos y en octubre 3.436.000 votos. O sea, muchos de los que no fueron a votar, y lo que nos decían hoy, con la gente de Isonomía hablábamos a la mañana, te decía que el perfil que no fue, viste que hubo mucho más ausentismo en las provinciales de septiembre, el perfil que no fue a votar es el que se volcaba seguramente a la Libertad Avanza, y hablaba justo el fin de semana con amigos que tenían familiares en la provincia de Buenos Aires y me decían, por primera vez en 50 años, no en 50 años, pero en muchos años mi papá no fue a votar, pero va a ir a votar porque tiene miedo de que vuelva el kirchnerismo. Bueno, hubo mucho de ese tipo de voto que lo que el gobierno, para mí de una forma horrible, llamó el riesgo Cuca, se ve que caló hondo en la sociedad de la provincia de Buenos Aires. Que se suponía que todo ese voto del riesgo Cuca iba a parar a otros espacios políticos y no los iba a capitalizar la Libertad Avanza. Pero la gran sorpresa, me parece, estas elecciones era la esperanza que tenían los sectores del medio también. Los gobernadores que se mostraban como que de acá sale el próximo presidenciable. Totalmente. Bueno, y también ayer igual decían... Acá, este dato que da Debo de la cantidad de votantes en una elección y en la otra, que tiene otros análisis en el medio, estamos hablando de entre 700.000 y 800.000 votos más para la Libertad Avanza, que ya es un montón, porque ahí sí te cambia una votación, y además casi 400 menos en el del peronismo. O sea, entre los dos, tanto bajo de uno y alto de otro, estamos hablando de 1.200.000 más a favor de la Libertad Avanza, que ahí estuvo claramente la diferencia. Y después, al mismo tiempo, en esto de que a veces los boca de urna, esto de juntarte con un grupo, juntarte con el otro, juntarte con la familia, juntarte con amigos, y vos vas preguntando y surgen todas estas aristas que vos decís, bueno, el miedo a que vuelva el kirchnerismo. En la provincial me da la impresión de que mucha gente que no es afín con el peronismo no fue a votar porque ni siquiera sabía qué estaba votando. Y no lo digo por creer que la gente del otro lado es ignorante o no se preocupa, no. Porque hay casos que uno pregunta y le responden, yo la verdad mañana voy a ir a votar, no sé ni qué voy a votar. Hablo por las provinciales. Sí. Entonces, las nacionales suelen tener un poco más de, no sé si decir seriedad, pero como que la gente toma un poco más de conciencia o más atractivo. Claro. Sí, total. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía ayer el presidente Javier Milei en el Hotel Libertador, donde estabas vos, Gonza. Sí, estuve ayer, sí. Ahí, después que habló brevemente de su hermana, en la Secretaría General de la Presidencia, tomó la palabra el presidente Milei, lo escuchamos. En primer lugar,
Deseo darle las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección, por este nuevo acto eleccionario y por la maravillosa elección que se hizo estrenando un nuevo sistema de votación que es la boleta única papel, que nunca se había podido pasar y contrario a lo que es el incentivo de los oficialismos, porque termina con la trampa, nosotros dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos porque estamos a favor de un sistema democrático transparente. Al mismo tiempo, así como agradezco a todos los argentinos por este enorme acto cívico, sería un hipócrita si no diera las gracias en particular a todos aquellos que siguieron abrazando y apoyando las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente. Hoy, el país entero, de La Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria. Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de la Argentina para hacer grande a la Argentina nuevamente. Es por eso que quiero destacar el rol del nuevo Congreso, que será fundamental para asegurar este cambio de rumbo. A partir del 10 de diciembre pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37. Y en el Senado pasamos de 6 senadores a 20 senadores. Por ende, no dudo en decirles que a partir del 10 de diciembre tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina. Y es importante que no lo digo únicamente por las bancas obtenidas por La Libertad Avanza. Por fuera de los inadaptados de siempre, que se piensan que la economía se arregla haciendo la danza de la lluvia y solo saben poner palos en la rueda, hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos. Es por ello que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. Nuestra prioridad para los próximos 2 años va a ser darle no solo a los 15 millones de argentinos que nos acompañaron en el 23, sino a los 47 millones de argentinos un futuro mejor, el futuro que se merecen. Bueno, un Javier Milei que se presentó con una tónica distinta, ¿no? Lo decíamos también desde lo discursivo, desde lo metadiscursivo, incluso seleccionando también cómo y en qué orden iba saludando a cada uno. Traje, ¿viste? Se puso traje, se disfrazó el presidente, como dijo en el recital que dio en el Movistar Arena, que tenía la chaqueta de cuero y dijo, me voy a disfrazar de presidente y volvió con corbata y traje, bueno, lo mismo, ¿no? Igual, exactamente. En las presidenciales también, creo recordar que estaba con corbata. Por supuesto. Chicos, ella hablaba del metamensaje y me quedé pensando en eso. Tenemos que compartir también el mapa de cómo quedó el país después de las elecciones de ayer. A ver, ahí lo tenemos. Cómo quedó repartido. Ahí está. Las provincias 15 pintadas de violeta, 7 pintadas de celeste, que representa al peronismo, y 2
con los partidos provinciales. Así quedó entonces impactante. Sí, exactamente. el mapa realmente. Porque aparte era el eslogan de la campaña, vamos a pintar el país de violeta. Exactamente, quedó bastante violeta. Creo que las dos provincias que se impusieron las fuerzas provinciales fueron Valdés y Misiones, ¿no? ¿Se acuerdan las elecciones legislativas donde quedó pintado a la camiseta de Boca? También que fue muy notable, que fue una excelente legislativa de Mauricio Macri. Ojo con eso, algo que también lo escribió en mi nota, por eso siento que lo repito 20 veces. Ojo con eso, que a Mauricio Macri rompió con algo que antes y después no había pasado, y era que al oficialismo le fue bien en las elecciones de medio término. Ni a Cristina Kirchner ni a Alberto Fernández le había ido bien en las elecciones de medio término, y aún así, y pese a eso, al revés, y Mauricio Macri, que sí le fue bien, quiero decir, a diferencia de los otros casos, lo cierto es que después no logró renovar, no logró ser reelecto, quiero decir, pese a que había arrasado. Acordate que fue cuando Esteban Bullrich le ganó a Cristina Kirchner, nada menos que la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué te decía el entorno de Mauricio Macri? Nosotros en ese momento le sugerimos a Macri que que ampliara la base de sustentación. ¿Para qué? Para llevar adelante reformas como, por ejemplo, la previsional que terminó acá con los piedrazos en el Congreso. Bueno, en ese momento, envalentonado, si querés, el PRO sobre todo, no se abrió, se replegó sobre sí mismo, y lo cierto es que 2 años después terminó imponiéndose Alberto Fernández. Por eso esto es como una especie de, qué sé yo, una montaña rusa, ¿viste? Hoy le fue mal a la Libertad Avanza hace 2 meses, ahora le fue súper bien en la provincia de Buenos Aires, así que es todo un... Sería algo así que no hay que comerse el postre antes que el primer plato. O sea, hay que ir paso a paso, según lo que indican las urnas. Aparte es todo muy dinámico, y la Argentina es un país que va a una velocidad insoportable a veces. Totalmente. Gonza, vamos con tus placas. Bueno, vamos a repasar uno de los puntos claves. Nosotros lo hablábamos respecto a, para muchas personas, posiblemente una de las grandes sorpresas de la jornada de ayer, que fue el triunfo de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Y cuando hablamos de sorpresiva, no lo decimos simplemente porque lo podemos pensar, lo podemos analizar, sino porque el 7 de septiembre pasado, y un poco lo hablábamos recién, en las elecciones provinciales, justamente ahí es donde se había generado un triunfo, por así decirlo, del gobernador Axel Kicillof, de la Fuerza Patria, del peronismo en general, con un 13,5%. Mientras que un mes y días después, en estas elecciones a nivel nacional, tenemos que estar hablando de un triunfo de la Libertad Avanza por un poquito menos de 1 punto, es decir que el peronismo ha perdido más de 14 puntos en menos de un mes y medio, básicamente por todas estas aristas que mencionábamos. La cantidad de votantes que no fueron el 7 de septiembre y sí fueron ayer, por la cantidad menor que fue a votar al peronismo el pasado 7 de septiembre en comparativa con, o en realidad esta comparativa con el 7 de septiembre. Bueno, son muchas las explicaciones técnicas que podemos dar, pero la realidad es que así quedaron los resultados en la provincia de Buenos Aires para diputados. Recordemos que la provincia elegía solamente diputados. Y claro, elegimos esta imagen porque es una de las más simbólicas, sin dudas, el abrazo de Diego Santilli, referente del PRO, que ha estado al lado de Mauricio Macri durante su carrera política, que ha generado junto con Cristian Ritondo una cierta fortaleza a la hora de hablar de la figura del PRO dentro de la Cámara de Diputados, y que hoy tiene esta imagen, la de Javier Milei abrazándolo ayer en el búnker, en el Hotel Libertador. En realidad esta foto no es exactamente, me parece, de ayer, porque justamente el atenuante es distinto del de Javier Milei, o esto fue previo, me parece, a conocerse el discurso de Javier Milei. Pero bueno, la realidad es que es una de las fotos sin duda de esta elección, porque se le adjudica a la imagen de Diego Santilli, inclusive, un porcentaje de este triunfo. Recordemos, todo esto en un contexto donde el votante de la provincia de Buenos Aires, ayer, y lo digo porque me ha tocado ir a votar, en la provincia de Buenos Aires veíamos los casilleros, lógicamente, para votar solamente a diputados, y no es menor el dato de que al no haber reimpresión, no aparecía la figura de Diego Santilli, sino que continuaba
y esto lo hemos contado, lo hemos informado y aclarado, continuaba la imagen de José Luis Espert. Bueno, lo cierto es que la imagen en cuanto a lo que fue la campaña previa de Diego Santilli genera que se haga un análisis de, bueno, un porcentaje favorable de, bueno, responsabilidad positiva de Diego Santilli como candidato para que la Libertad Avanza haya ganado en la provincia de Buenos Aires con el 41,45%, con el 99,0% de las mesas escrutadas. Fuerza Patria, con Tayana, el candidato que tal vez generaba una cierta neutralidad, no generaba ni amor ni odio, era un candidato que tal vez no tenía mucha llegada con el público, no digo tanto con el peronista en sí, sino en general era una figura política que no estaba en el día a día constantemente y que tal vez hacía muchos años que no nos tocaba hablar justamente de su figura política. Logró el 40,91%, que uno dice, bueno, es un porcentaje elevado. Pero si tomamos en cuenta la comparativa con el 7 de septiembre, claramente es una derrota muy contundente y muy dura para el peronismo. Y después tenemos que irnos a el Frente de Izquierda, que hizo una buena elección, hay que decirlo, 5,04%, y esto fue en diputados. Miriam Bregman en el Senado sacó 9%. Para diputados en la ciudad, perdón, exactamente. En Cava, 9%, es un montón. De hecho le ganó a Martín Lustó. Con Provincias Unidas atrás. Sí, exactamente. Bueno, propuesta federal para el cambio, 2,79%. Y acá el dato. Este es la lista que encabezaba Fernando Burlando. Nada más y nada menos. Perdón, pero, o sea, crece la derecha y crece la izquierda. Bueno, me parece que parte de la polarización también. El hecho de el no votante de Javier Milei hace que también vaya hacia el otro extremo, ni siquiera al extremo del peronismo, vaya al extremo de la izquierda, de quien tal vez Javier Milei hace un poco más eco, pese a que el propio presidente de la Nación, cuando se refiere a Axel Kicillof, habla de comunismo, porque de hecho le consultaron, vas a hablar con el gobernador de la provincia, y él dijo, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, no es parte de la solución, es parte del problema, así que mucho no tengo para hablar, y habló de las ideas comunistas. Pero quienes realmente tienen una idea más cercana al comunismo, podríamos decir, sería en teoría la izquierda. No, ellos son socialistas, no le vas a decir eso. Después podríamos preguntarles a ellos si realmente están cerca o no, pero bueno, uno relaciona o vincula mucho más al hecho de la izquierda. Pero también es parte de la polarización, Meli, esto que vos mencionás, el hecho de que también la izquierda crezca. Y debajo del candidato Burlando quedó la Alianza Provincias Unidas del actual diputado Fernando Randazzo, que obtuvo el 2,44%. Es decir, Randazzo quedó por debajo de Burlando en esta elección, lo cual después habrá que ver qué análisis se hace de la misma. Pero te iba a burlar. ¿Cómo? Bueno, ahí está el chiste de Debo. Respecto a estos resultados. ¿Estos resultados qué generaron? Bueno, el ingreso principalmente de quienes vamos a ver en pantalla en la siguiente placa, que son los primeros 5 candidatos de la Libertad Avanza para esta elección en la Cámara de Diputados. Lo vemos. Al tal vez ganador de esta elección, podríamos decir, en la provincia de Buenos Aires y representante de la Libertad Avanza, Diego El Colo Santilli. Ayer en un momento en el búnker se cantó por el Colo Colo, que era parte lógicamente de esta elección. Actual diputado nacional por el PRO, que será otro del grupo que habíamos mencionado junto con Florencia de Sensi, con Alejandro Finocchiaro y con Javier Sánchez Urba. Sí, ¿sabes qué? ¿Por qué lo pensé? Porque no quería decir mal el apellido. WRBA, pero se pronuncia Urba. Me lo enseñó Lombardi. Yo lo sabía, pero la verdad no recordaba con exactitud. Son esos 4 diputados que ahora veremos cuál va a ser su accionar, ¿no? Claro, ahí tenés algunos que son más cercanos a Macri, otro a Ritondo y otros que son santilistas. Claro, Santini. Exactamente. Así que hay que ver cómo se paran de acá el 10 de diciembre. Sí, después tenemos a Karen Reinhardt, que ha sido gran protagonista también
por sus declaraciones, por quién es o fue en su momento. Sí, protagonista de Brigada Cola también. Bueno, recordemos, una persona que viene más del ámbito del espectáculo, cultural, del espectáculo, lo podemos vincular básicamente a su pasado como modelo, como presentadora o como conductora de un programa vinculado a los animales. Y que se posicionó a través de su postura mileísta en las elecciones presidenciales de Milei, inclusive haciendo muchos videos y por cercanía justamente a la segunda posición en la lista. Recordemos, al haber quedado en esta posición después de algunas disputas de a quién le correspondía. De todas maneras, va a entrar y va a ser diputada a partir del 10 de diciembre. Después lo tenemos... dijo que ella tenía algunos proyectos sobre la adopción de niños. Ah, por ejemplo, porque claro. ella estuvo trabajando mucho en ese tema. Exactamente. Después lo tenemos a Sebastián Pareja, otro protagonista en estas elecciones, armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Se mostró siempre muy, muy cercano a Karina Milei, la secretaria de Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. También será diputado. La tenemos a Gladys Humenuk, que recordemos, Gladys Humenuk en su momento fue subsecretaria de Coordinación Administrativa de la Presidencia, después fue desplazada de su lugar y actualmente está en el directorio del Correo Argentino. Recordemos, ella estaba en un principio en la lista con Napoli, recordemos, uno de los candidatos de La Libertad Avanza en la elección anterior, exactamente, y será diputada nada más y nada menos, y con un gran protagonismo, cuarta en la lista. Después lo tenemos a Alejandro Carrancio, de origen marplatense, recordemos, en la concejalía justamente de Mar del Plata, dejará ese lugar para venirse a la Cámara de Diputados a nivel nacional. Y después vamos a repasar rápido en estos poquitos minutos que nos quedan el resto de los diputados que tendremos por parte del oficialismo en La Libertad Avanza a partir del 10 de diciembre. Vamos a ir a la siguiente placa, ahí lo vemos. Tenemos el grupo que mencionábamos recién de diputados que ya son parte del cuerpo, pero que pertenecen al bloque del PRO y ahora serán electos a partir, o reelectos en realidad, a partir del 10 de diciembre por parte de La Libertad Avanza. Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Urba, ahí está. La verdad prefiero no decirlo mal, pensarlo nuevamente aunque no me acuerde. Y Urba, Javier Sánchez Urba. Exactamente. Javier Sánchez Urba será otro de los diputados que también está. Sí, exactamente. Y después de la tercera vez. Sí, si no te reto así, taca, exactamente. Taca. Sí, que él estaba en un lugar expectante, que daban por descontado que no iba a entrar y entró. Exactamente. Y después tenemos a muchas personalidades que iremos analizando y conociendo de a poco de aquí al 10 de diciembre. Miriam Niveiro, lo tenemos a Sergio Tronco Figliulo, que también es parte de los medios de comunicación, muy cercano a Alejandro Fantino. Giselle Castelonuovo y Álvaro García, otro de los diputados que van a pertenecer al cuerpo de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. Creo que quedaba una última placa para repasar a todos los candidatos que en realidad ya son electos. Joaquín Ojeda, María González Estebanera, Hernán Urien y también Andrea Vera. Estos son los nombres con los cuales nos vamos a tener que ir familiarizando, porque a partir del 10 de diciembre van a ser diputados nacionales por La Libertad Avanza. Bien. Bueno, llegamos al final. Me salvaron, hoy con este hilito de voz que me queda. Muy bien, muy bien. Gracias, La verdad que lo pasaste muy bien, La verdad, pasé bárbaro. Gracias, Debbie. Nos vemos en la semana. Yo sigo rosqueando, perdón. Y acá se quedan en la pantalla de TV, ya llega Mauri con todo el análisis del sistema DONT. Él es el que más sabe de esto, así que se quedan para aprender. Va a ser una clase magistral. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chau, que estén muy bien. Pasen linda tarde.